Buenos días, hermanos. Los hermanos de audiovisuales, ¿me vais a pasar el mando para para las diapositivas o lo pasáis vosotros de ahí? Elmo. Ya está en marcha, ¿no? Ok. Gracias. Bueno, creo que ya sabéis que vamos a abrir las Biblias en el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 2. Os dejo unos cuantos segundos para que lo podáis encontrar todos. Gracias. El Evangelio según San Marcos, Marcos, capítulo 2. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Pues seguramente que muchos de vosotros esperaban que íbamos a pasar al versículo 18, pero vamos a seguir en el mismo texto que tiene el encabezado de llamamiento de Leví, desde el versículo 13 al versículo 17. San Marcos, capítulo 2, del 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No veo al pastor. ¿Podría pedir, por favor, la bendición del Señor para su palabra predicada? Gracias, Padre Celestial, por darte palabra, puestos, esta palabra sea sus corazones. Nada para que necesitemos. Mío de venir, seas tú con nosotros. Hoy nos sabes y nos ayudas. Amén. El domingo anterior, el pastor había cerrado el texto referente al llamamiento de Leví, pero después del culto, mientras estábamos comiendo, le comenté que me hubiera gustado seguir por lo menos con un mensaje más sobre este texto, porque empecé a hablar de una doctrina, pero apenas pude decir 2 o 3 cosillas al respecto. Ese tema de cual vamos a hablar hoy, primero Dios, R.C. Sproul lo trató en un estudio y pasó 6 sesiones de media hora cada una, y Sproul afirmó que apenas pudo darle un vistazo de pájaro a esta doctrina. La doctrina a la que me estoy refiriendo es conocida como la elección incondicional. La elección incondicional. Quizá alguno se pregunta: hermano, ¿dónde ves tú la elección incondicional? ¿Dónde ves tú esta doctrina en este texto? O quizá otros pensarán: ¿qué es eso de la elección incondicional? ¿Qué quieres decir con eso, hermano? ¿Quién elige a quién? ¿Dios elige al hombre o el hombre elige a Dios? Y eso de incondicional, ¿a qué te refieres? Bueno, pues mi respuesta es el versículo 14 de nuestro texto,
cuando dice esto. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. En este versículo vemos que Jesús elige a Leví de entre toda esa multitud para ser discípulo suyo. Había muchísima gente ahí. De tal manera que a Marcos le motiva a escribir que ahí estaba presente toda la gente. Ya explicamos qué significa lo de toda la gente, que se refiere a que había muchísimas personas ahí, hombres y mujeres, ricos y pobres, practicantes de pecados groseros o practicantes de pecados honorables, jóvenes y mayores. Pero de toda esa multitud, Jesús escogió a Leví, el publicano, para que sea su discípulo. La vez anterior vimos que en ese llamamiento que Cristo llama a Leví, hay un poder irresistible, a cual Leví no puede resistir. Cristo lo llamó y Leví obedeció. Hace cierto tiempo escuché a Miguel Núñez en una de sus predicaciones dar una ilustración que me parece muy apropiada a ese punto. Lo que me da mucha rabia es que no recuerdo algunos detalles de esa ilustración, como por ejemplo los nombres de los personajes, porque se trata de una historia real, esa ilustración. Pero bueno, os la contaré así como la recuerdo. Un cierto rey de Francia invitó a un dignatario estadounidense a cenar con él. Y el rey de Francia fue tan impresionado de ese personaje, de ese dignatario, que le invitó también para el siguiente día a venir a cenar con él. Total que el siguiente día, el dignatario estadounidense se presenta a la corte y manda, no entra directamente como si entraba en el patio de su casa, pues por medio del siervo que estaba ahí a la puerta, pues dígale a su majestad que ya he venido. El rey manda a su siervo con la respuesta, ¿y qué haces tú aquí? Pues este le manda otra vez con la respuesta, su majestad me invitó. ¿Cómo que qué hago aquí? Su majestad, usted me invitó, rey. El rey manda de nuevo la respuesta y dice, pero es que usted no ha confirmado mi invitación. A eso el dignatario estadounidense lo manda de nuevo con la respuesta y le dice, cuando un rey invita, esa invitación ha de ser obedecida, no contestada. O sea que no había necesidad de que yo confirme que voy a asistir. Usted ha invitado, usted ha hecho el llamado. Yo, la única opción que tengo es obedecer a ese invitado. Cuanto más, cuando el Rey de Reyes llama, el llamado ha de ser obedecido. Y eso de manera inmediata. Jesús escogió solamente a uno de toda esa multitud que le seguía. Es más, escogió a quien nadie se esperaba que escogería. A uno que andaba en pecados groseros, un publicano, un traidor de nación. Recordemos que esto ocurre en Israel, probablemente la nación más nacionalista de toda la tierra, más patriota. Y Jesús escoge a uno que había traicionado a su país. Y como si eso fuera poco, algo más tarde Jesús escoge a Simón el Celote para ese mismo grupo de discípulos. Los celotes eran el grupo revolucionario, los patriotas más fervientes, que de vez en cuando atacaban a los soldados romanos o a los que consideraban que han traicionado el país y los intereses del judaísmo. Y Jesús los pone juntos, a un revolucionario y a un traidor. Se van a matar entre ellos. ¿A quién se le ocurre eso? A Jesús. Pero esta historia la veremos, primero Dios, cuando llegaremos al capítulo 3. En ese ritmo, pues no sé si en medio año, un año, o si no, pues ya lo veremos en la gloria con el Señor. Nos lo explicará Él. Pero bueno, volviendo a nuestro texto y a nuestra idea, he dicho que el llamamiento de Leví
que en el llamamiento de Leví se ve la elección incondicional de Dios para la salvación de este hombre. No era el único pecador ahí. No hay ningún indicio de que buscaba de Dios o que era el más profano. No hay indicio de que era un publicano honesto o el más corrupto. No hay ningún indicio de que tendría alguna habilidad o alguna torpeza en especial. No hay ningún indicio. Simplemente Cristo lo eligió. ¿Por qué? Porque quiso. No sabemos otra razón. Lo eligió incondicionalmente. Para un mejor entendimiento y aprovechamiento en nuestras almas de esta doctrina, expondré durante este mensaje varias definiciones de lo que es la doctrina de la elección incondicional, las opiniones históricas sobre esa doctrina, antecedentes históricas que pueden avalar esa doctrina y nuestra opinión con respecto a esta enseñanza bíblica. Al final, daré algunas implicaciones y aplicaciones prácticas en la vida del creyente y asimismo en la vida del incrédulo. Así que, hermanos, abrochaos los cinturones de seguridad porque este vuelo promete turbulencias. Si me permitís la comparación, creo que más de uno se va a molestar. Como definiciones de la doctrina de la elección incondicional, he escogido al principio 3 definiciones, pero a la sugerencia muy sabia del pastor, por amor al tiempo y para no hacerlo demasiado denso, expondré solamente 2 de esas definiciones. Si alguno de vosotros quiere luego que se lo comparta, pues que me lo pida y se lo voy a compartir por privado. A mí personalmente me encanta muchísimo esa definición, pero es súper larga y como tendría que hacer también una introducción y algo de presentación en qué contexto se hizo esa declaración, pues se me haría muy largo. Así que nos quedamos solamente con 2 definiciones. La primera es de John Piper, pastor, predicador y escritor estadounidense, reconocido por su ortodoxia. A John Piper empezamos a conocerlo aquí en nuestra iglesia local, donde estudiamos los domingos por la mañana a las 10:30, el grupo de hermanos que hacemos el discipulado. Y en el mismo libro que estamos estudiando, John Piper define la elección incondicional de la siguiente manera. Él dice así: con elección me refiero a los que Dios escoge para salvar. Es incondicional porque no existe ninguna condición que el hombre deba cumplir antes de que Dios escoja salvarlo. El hombre está muerto en delitos y pecados. Así que no existe ningún requisito que él, el hombre, pueda cumplir antes de que Dios lo escoja para salvarlo y darle vida. Así entiende John Piper la elección incondicional, y yo personalmente solo puedo decir a eso, amén. La segunda definición, he dicho que voy a pasar a la tercera. Como nosotros nos identificamos como bautistas bíblicos, quise exponer también el artículo correspondiente de la confesión de fe bautista más conocida y apreciada como ortodoxa y fiel a las Sagradas Escrituras, es decir, la Confesión Bautista de Fe de 1689, conocida también como la Segunda Confesión de Londres. En el capítulo 3, artículo 3 de esta confesión, leemos lo siguiente: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. También a este artículo de fe, lo único que yo puedo decir es amén. Y espero que vosotros también, como bautistas que somos. Miraremos las opiniones históricas más relevantes al respecto. La doctrina de la elección a lo largo de la historia se ha visto mayormente desde 2 puntos de vista. Algunas veces prevalecía el primero sobre el segundo y otras veces era al revés. Estos 2 puntos de vista principales son elección incondicional y elección condicional.
Desde tiempos tempranos, en la historia de la Iglesia, ha habido estas dos posturas, pero nunca tan fuertemente defendidas como por las cuatro parejas de contrincantes. Agustín contra Pelagio, Lutero contra Erasmus, Calvino contra Arminio y John Wesley contra John Wesley contra George Whitefield. Por favor, si alguien se ha olvidado silenciar el móvil, que lo silencie, por favor, para que no distraiga a los demás hermanos. Por una parte, Agustín, Lutero, Calvino, Whitefield y otros defendían la elección incondicional, postura que presentamos por medio de las definiciones antes mencionadas. O sea, que Dios ha escogido para salvación, por el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, a quien Él quiso salvar. Y por eso Cristo murió en la cruz, asegurando una salvación perfecta y perpetua. La elección se llama incondicional porque no hay ninguna condición en el hombre que mueva a Dios a dicha elección. En cambio, Pelagio, Erasmo, Arminio, Wesley y otros defendían la elección condicional. O sea, ellos decían que Dios ha escogido a quien Él sabía desde la eternidad, porque Dios es omnisciente, que iban a creer y perseverar en la fe. Como Dios es omnisciente, Él sabía quién había de creer, quién se arrepentiría de sus pecados y perseveraría en la fe. Y a estos escogió, según esos teólogos. Se llama condicional porque según estos teólogos es el hombre quien pone la condición para salvación, si cree o no cree, si se arrepiente o no se arrepiente. Y por implicación y también explicación, porque lo declaran también explícitamente, esa escuela de teología enseña que Cristo murió en la cruz no para salvar a alguien, sino para hacer posible la salvación. Eso depende de ti, si crees o no crees. Cristo te pone la salvación en bandeja, pero no te la asegura. Si la quieres, la tomas. Si no la quieres, pues de nada, a nadie le sirve. No hay tiempo suficiente para dar más detalles de estas disputas teológicas. Me gustaría también que quede claro que no estoy diciendo que el grupo segundo de teólogos que he nombrado, Pelagio, Arminio, Erasmo y Wesley, tenían una teología idéntica uno con el otro. En absoluto no. Tenían muchísimas diferencias. Pero en ese punto de doctrina estaban los cuatro de acuerdo. De momento no vamos a tomar alguna postura a favor de unos o de otros, porque antes de postularnos, me gustaría mirar si hay algún antecedente en la historia bíblica que nos ayude a entender un poco más sobre la elección y luego miraremos las bases bíblicas de nuestra opinión y nuestra postura al respecto. Los antecedentes históricos que quiero presentar son el pueblo de Israel, el remanente del pueblo de Israel y los individuos escogidos. Es un hecho histórico y reconocido por todos los cristianos que el pueblo de Israel ha sido escogido por Dios de entre todas las demás naciones. En todo el relato del Antiguo Testamento vemos cómo Dios lo muestra a su favor a causa de su elección, de la elección de Dios al pueblo de Israel. Citaré varios textos para probar esta definición y ahí nos vamos a textos bíblicos. Lo que veis en azul no es que en la Biblia está en azul. Lo he puesto en azul porque quiero resaltar esa parte de los textos bíblicos. No porque tienen más importancia que los demás, sino porque son más relevantes con respecto a nuestra enseñanza de hoy. Así que leeremos Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Quien quiere leerlos en la pantalla, están en la pantalla. Quien prefiere abrir las Biblias y buscarlo, está invitado a que lo haga. Daré también unos segundos para que lo puedan encontrar. No sea que alguien piense que he manipulado el texto bíblico y os
y así intento engañaros. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios ha amado y ha escogido al pueblo de Israel de entre todos los pueblos. Es una realidad. Dios aclara que no escogió al pueblo de Israel por alguna cualidad que estos tuvieron, sino porque Dios quiso escogerlo, simplemente. Los judíos lo tenían muy claro, y en el Salmo 147, versículos 19 y 20, leemos así. Salmo 147, versículos 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Los judíos tenían muy claro que ellos habían recibido muchísimas más bendiciones que los demás pueblos, como lo dice también la Escritura en el siguiente texto que vamos a leer, Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, y luego pasamos al capítulo 9, versículos 4 y 5. Es una idea que el apóstol Pablo lo inicia en el capítulo 3 y luego lo completa en el capítulo 9. Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, y luego capítulo 9, versículos 4 y 5. El apóstol Pablo pregunta así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y pasamos a 9, 4, 5. En el versículo 1, 2 vemos que la ventaja que tenían es que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahora leemos en 9, 4, 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los judíos tenían muy claro que ellos han sido muy privilegiados en comparación con las demás naciones. Ninguna otra nación había recibido las bendiciones que ellos habían recibido. Ni los japoneses, ni los dominicanos, ni los rumanos, ni los aztecas o mayas, ni los sioux, comanches o apaches, ni los filisteos, y ninguna otra nación había recibido la bendición de Dios, de la palabra de Dios, de los pactos, de la promesa y lo demás. Cristo vino en el pueblo de Israel y dio un testimonio infinito. Los profetas han sido enviados a la casa de Israel y no a las demás naciones. ¿Y no podría Dios levantar una generación de profetas en cada tribu, nación o país? ¿No podría Dios mandar profetas en México, en Rumanía, en la República Dominicana, desde el inicio de esas naciones? Claro que podía, pero no lo hizo. A las demás naciones, hasta que los alcanzó con el Evangelio, les dio la revelación general, que es por medio de la naturaleza y la conciencia. Pero los judíos habían recibido la revelación especial de Dios, que es su palabra. Pero lo triste de la historia es cómo han reaccionado los judíos a estas bendiciones.
en vez de estar humildemente agradecidos, en vez de adorar al Santo de Israel en profunda humildad, gratitud y adoración y expandir la palabra de Dios a las demás naciones, los judíos se han hinchado de orgullo religioso. Nosotros somos el pueblo escogido. Los demás son perros inmundos. Más triste todavía es que incluso hoy en día y a lo largo de toda la historia cristiana de la Iglesia, muchos buenos cristianos reconocen esos privilegios que han tenido el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo defienden fervientemente que Dios da las mismas oportunidades a cada individuo en parte, a cada persona, a todo el mundo indistintamente. Y aquí me refiero a todo el mundo literalmente, a todas las personas que existen, han existido y existirán. ¿No se dan cuenta que es una contradicción? ¿Cómo dices que Dios ha bendecido de una manera extraordinaria al pueblo de Israel y le ha dado tantas bendiciones que ninguna otra nación haya recibido? Y luego dices, no, Dios da las mismas oportunidades a todo el mundo. Si te estás contradiciendo, hermano. ¿Cómo pueden decir que Dios favoreció y bendijo de manera extraordinaria al pueblo de Israel y al mismo tiempo defender la idea de la igualdad de oportunidades? La afirmación de igualdad de oportunidades no se puede defender ni con la Biblia, ni con la historia, ni con la experiencia. No existe igualdad de oportunidades. Lo decía también la vez anterior cuando estuve predicando. Yo he tenido muchísimas más bendiciones que muchos de vosotros aquí. Yo he gozado de muchísimas cosas en mi vida que muchos de vosotros no han gozado. Pero estos hermanos defienden la igualdad de oportunidades porque confunden igualdad de oportunidades con justicia de Dios. Ellos creen que si Dios no da las mismas oportunidades a todo el mundo, Dios no sería justo. Pero no es así. La justicia de Dios y la igualdad de oportunidades no son sinónimos. Dios juzgará a cada individuo en función de las oportunidades, revelación y bendición que haya recibido. Pero no da a todos las mismas oportunidades, revelación y bendición. Voy a repetir esta frase. Dios juzgará a cada individuo en función de las oportunidades, revelación y bendición que haya recibido, pero no da a todos las mismas oportunidades, revelación y bendición. Al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Al que poco se le dio, poco se le demandará. Esta es la justicia de Dios que encontramos en la Biblia. Dios no es comunista. Eso de igualdad de oportunidades suena a comunismo, pero Dios no es comunista. ¿Sabéis cómo lo presenta la Biblia a Dios? Como un monarca absoluto, ¿no? El rey de reyes y señor de señores. No es comunista Dios, es un monarca absoluto. Volviendo al pueblo de Israel, en Génesis leemos cómo se formó el pueblo de Israel. Y en esa historia nos encontramos con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí chocamos con algunos eventos raros. Ismael, el primer hijo de Abraham, no fue considerado como descendiente de este y asimismo heredero de las promesas de Dios, sino que Isaac, el segundo hijo, fue el heredero de Abraham, el heredero de las promesas, el heredero de la bendición de Dios. Si al leer sus historias en el libro de Génesis nos quedamos algo confusos, Pablo nos ayuda a entender mejor el actuar de Dios en Romanos capítulo 9. Con esto nos vamos a la siguiente diapositiva. Romanos capítulo 9, versículos de 6 al 8 nos dice así: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es,
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El apóstol Pablo inicia hablando de la elección incondicional del pueblo de Israel, pero luego aclara que no todos los descendientes de Israel son hijos de Dios, sino que solamente un remanente de Israel es el auténtico Israel escogido por Dios. Y al final del argumento, el apóstol Pablo presenta como ejemplo a esta realidad el modo en cual Dios escogió incondicionalmente a individuos. Primero, nos da el caso de Ismael e Isaac. Segundo, nos da el caso de Jacob y Esaú. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice a los creyentes de Roma, y por extensión a nosotros todos, que al ver la incredulidad del pueblo de Israel, no pensemos que la palabra de Dios y sus promesas para esta nación han fallado. Porque si pensamos, no, es que Dios ha bendecido al pueblo de Israel, le ha dado unas promesas, unas bendiciones, pero luego vemos que la mayoría de los israelitas no han creído, se han perdido. ¿Ha fallado la promesa de Dios? ¿Ha fallado la palabra de Dios? No, de ninguna manera. Porque solamente un remanente de Israel es el verdadero Israel. No todos los israelitas, no todos los que descienden de Abraham son israelitas, sino solamente el remanente. Porque si hubiera sido que la palabra de Dios haya fallado, asimismo en este caso, ¿qué garantía tendríamos nosotros, tú y yo? Que las promesas de Dios para con nosotros, para con la iglesia, se cumpliría. No, la palabra de Dios y las promesas de Dios no han fallado. No todos los judíos son descendientes espirituales de Dios, sino solamente un remanente escogido por gracia. Y como prueba a su afirmación, Pablo da estos dos ejemplos con las dos parejas de hermanos, Ismael e Isaac, Jacob y Esaú. Los cuatro hermanos descendían de Abraham, del que había recibido la promesa, pero solamente dos de ellos han sido herederos de esa bendición. Jacob y Esaú son los dos hijos mellizos de Isaac. Ya el primer caso lo expliqué, ahora voy a hablar un poco de Jacob y Esaú. En el caso de los mellizos ocurre algo muy parecido como con su padre y su tío. Si al leer su historia en Génesis uno se queda con interrogantes, en el mismo texto de Romanos capítulo 9, los versículos 10 al 13, se nos da más luz. Tenemos las Biblias abiertas ahí, Romanos 9, versículos de 10 al 13. Dice así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Voy a hacer un pequeño inciso aquí para contaros una anécdota real de la vida del famoso predicador y pastor Spurgeon. Se nos cuenta que después de un sermón del hermano Spurgeon sobre ese texto de Jacob y Esaú, cuando el pastor citó a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, después del culto se le acercó a Spurgeon una hermana y le preguntó: pastor, ¿me podría explicar? Porque yo no entiendo eso. ¿Cómo que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Yo no lo entiendo. Y Spurgeon le dice: pues hermana, si le sirve de consuelo, yo tampoco lo entiendo. Pero espera un momento. Dice: usted, hermana, ¿usted qué parte de esa frase no entiende? No, es que no entiendo cómo puede decir que Dios aborreció a Esaú. A cual Spurgeon contesta, dice: no, yo esto lo entiendo perfectamente.
Que aborreció a Esaú, sí, yo lo comprendo perfectamente, porque era totalmente digno de ser aborrecido. Dice, yo lo que no entiendo es cómo lo amó a Jacob, porque era exactamente digno de ser aborrecido, igual que el otro. Fue escogido por gracia, simplemente. No hay más explicación. Los dos son dignos de ser aborrecidos y mandados al infierno, igual que yo, igual que tú. Pero Dios, en su soberana gracia, decide dar gracia a uno y escogerlo. Con respecto a Jacob y Esaú, las cosas son aún mucho más claras. Se nos habla en el texto bíblico de un propósito de Dios, de una elección de Dios y del amor de Dios. Dios amó y en amor eligió o predestinó, si lo preferís, según su propósito. Dios amó, predestinó, según su propósito. ¿Os parece familiar esa frase? Amén. Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y de manera involuntaria, pues ya en este punto hemos dejado ver cuál es nuestra postura sobre la elección. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Creemos que Dios en amor, desde la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, ha escogido a un cierto número de personas para que sean su especial tesoro, su pueblo, la novia de Cristo, su iglesia. Y a estos santifica y transforma en la imagen de su Hijo Jesucristo, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que creemos. De toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu y nación, Dios escogió o predestinó, llamó, justificó, santificó y glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Y aquí os pregunto de nuevo, ¿os suena esto? Dios escogió, predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Eso es por Romanos, ¿no? Romanos 8, versículo 29-30. Gracias, pastor. Romanos 8, versículos 29, 30 y la primera parte del versículo 31. Romanos 8, versículos 29, 30 y la primera parte del versículo 31. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Y con esto pasamos a la aplicación, que es el último punto de este mensaje. ¿Qué pues diremos a esto? Si esto es la realidad de Dios, si esto es lo que Dios ha hecho, ¿qué diremos a esto? ¿Cómo reaccionamos a esta verdad? En el capítulo 9 del mismo libro de Romanos, versículo 14 de este libro, encontramos una posible respuesta. Romanos 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Nos quedamos ahí. Esta respuesta es rebelión contra Dios. Yo he escuchado muchísimas veces y de boca de creyentes decir, si fuera así, Dios sería injusto. ¿Cómo que si fuera así? Si te acabo de leer de la Biblia. ¿Cómo que si fuera así? Y luego me dices que si fuera así, Dios es injusto.
después de explicar cómo Dios escogió a Isaac y no a Ismael, después de explicar cómo Dios escogió a Jacob y no a Esaú, el apóstol Pablo entra en un debate imaginario con alguien que es defensor de la igualdad de oportunidades, como dije, o como lo llama el hermano Sujel Michelén, con un arminiano, que de paso os aconsejo, os sugiero, si queréis buscar en YouTube, la predicación del hermano Sujel sobre este tema. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo entra en ese debate imaginario con este defensor de la oportunidad, de la igualdad de oportunidades. Y de una manera magistral, el apóstol Pablo desvía el foco de la conversación de la pregunta de su adversario. El adversario de Pablo ve en la elección de Dios injusticia, pero Pablo ve en la elección de Dios misericordia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ve en la elección de Dios misericordia. Y leemos los siguientes versículos, del 15 al 18, en el mismo capítulo 9 de Romanos. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En otras palabras, Pablo está diciendo, la elección de Dios es una manifestación de misericordia, no de justicia, ya que si fuera por justicia, los hubiera mandado a todos al infierno. Los hubiera dejado a todos que sigan su camino de perversión. Eso sí, sería manifestar justicia, dejarlos a todos en la maldad de sus pensamientos y de sus actos. Pero Dios decidió mostrar misericordia para unos y los escogió. No depende del que quiere ni del que corre. ¿Sabéis por qué? Porque nadie quiere y nadie corre. Al mismo principio del libro de Romanos, Pablo deja claro que nadie busca a Dios. Todos se han pervertido y nadie busca a Dios. La reacción de Adán después del primer pecado en Edén, ¿cuál fue? Esconderse de Dios. Nadie en su naturaleza pecaminosa busca a Dios. No depende del que quiere ni del que corre a Dios, porque nadie en su naturaleza pecaminosa quiere buscar a Dios ni venir a Dios, sino que huyen de Dios. El Señor Jesucristo declara: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. La elección de Dios es una manifestación de su amor y misericordia, no de justicia, porque si Dios habría actuado con todos los seres humanos con justicia, todos habríamos acabado en el infierno, sin excepción. Pero el adversario imaginario de Pablo no se queda conforme con esta respuesta y sigue en su necedad y pregunta: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios escoge a quien da misericordia, ¿por qué entonces inculpa? Y en ese caso, Pablo se rinde. Pero no se rinde porque no tiene más argumentos, sino porque no tiene sentido seguir argumentando con ese defensor de la igualdad de oportunidades. Como su adversario es tan necio que no acepta los argumentos bíblicos, no aceptará ningún otro argumento. Al adversario de Pablo no le faltan argumentos bíblicos, lo que le falta es humildad para aceptar la palabra de Dios, para aceptar la revelación de Dios. Tristemente, hay muchos cristianos así.
no se rinden ante la Biblia, no se conforman con la revelación de Dios. Y te quiero preguntar, ¿eres tú uno de estos? ¿Eres tú uno que, aunque te argumentan y te explican con la Biblia, contestas, a mí no me queda del todo claro? Como que no me convence. Vamos a ver. Te están leyendo de la Biblia, te lo están explicando texto en su contexto. Es la revelación de Dios perfecta. Y tú, en vez de contestar, gloria a Dios, amén, ¿estás diciendo que no te queda claro, que no te convence? En este caso, te diré lo mismo que le ha dicho Pablo a su adversario, con cual está debatiendo. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú, oh hombre, para altercar con Dios? ¿Cómo te atreves? Sé que al preguntarte de esta manera difícilmente vas a ser mi amigo. Algunos de vosotros, como he dicho de un principio, se va a enojar. Pero si en tu necedad no te rindes y te humillas ante Dios, no solo yo, sino que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, te pregunta, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién te crees? ¿Cómo te atreves a altercar con Dios? La respuesta correcta a la elección incondicional de Dios la encontramos en Romanos 11, de 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la respuesta correcta. Debemos postrarnos en profunda humildad y adoración ante Él y confesarle, Señor, en verdad que tu sabiduría es inescrutable. No lo entiendo, como decía el hermano Daniel en el discipulado. Es un misterio al final. Hay una parte que no la entendemos, pero nos tenemos que someter a Dios, nos tenemos que humillar delante de Dios. Y no entiendo por qué decidiste amarme y escogerme, porque veo en mí tanta indignidad, debilidad y pecado. ¿Por qué me escogiste a mí? Pero Señor, te alabo porque tú decidiste amarme y otorgarme tu misericordia. Te alabo por hacerme partícipe de tu gracia en Cristo Jesús. Y ayúdame tú a andar dignamente de la gracia que me has mostrado y me estás mostrando cada día. Alabado seas por los siglos de los siglos. Esta es la respuesta correcta a la misericordia de Dios manifestada en su elección incondicional. Porque nada digno ni meritorio había ni en mí ni en ti, para que fuésemos escogidos en amor, ser suyos. Pero si alguno de los que están aquí presentes no es todavía un creyente, mi amigo, escúchame, no te dejes engañado del pensamiento, ¿y si yo no soy de entre los escogidos? Conocí hace tiempo una persona que siempre ponía esa pregunta. A lo mejor yo no soy de entre los escogidos. Mira, no te preocupes de eso. Eso no es tu problema. No vas a saberlo. Solamente Dios sabe a quién escogió desde antes de la fundación del mundo y lo escribió en el libro de la vida. Y ese libro está en el cielo.
Lo tiene Dios bajo su mano. Tú no puedes ir a ver ese libro y ver si tu nombre está ahí o no, si has sido escogido o no has sido escogido. Lo único que te debe interesar es que tú eres pecador y eres culpable delante de Dios y que te tienes que arrepentir de tus pecados. Que Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Lo único que te tiene que interesar. Y ven a Él en arrepentimiento y fe. Porque si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él no te echará fuera. Es lo que promete Cristo en Juan 6:37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Tú arrepiéntete y ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él no te echará. No te preguntes ¿y si yo no soy de entre los escogidos? Deja esa excusa. Esa excusa no vale. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Es tu deber para honrar a Dios. No te preguntes si tú eres un elegido o no. Tú ven a Cristo. ¿Entiendes que eres un pecador y que necesitas de la salvación de Dios en Cristo Jesús? Eso es todo lo que necesitas. Lo único que cuenta, que veas tu pecaminosidad y la necesidad de ser salvo. Y entonces corre, ven a Jesús. Y Él no te echará fuera, sino que te otorgará misericordia y perdonará tus pecados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.